Hola, hola, buenos días. Soy Cristina Gracia de FECIT y en primer lugar me quería disculpar porque por problemas técnicos no vamos a poder usar la webcam, pero esperamos que por todo lo demás vaya todo súper bien y que escuchéis muy bien a Esther y id apuntando las preguntas porque las responderemos todas al final. También me gustaría deciros que vamos a enviar una encuesta al final del seminario que para nosotros es muy importante para poder seguir organizando actividades de este tipo. Así que os agradeceríamos un montón a todos que la respondierais. Son solo 5 preguntitas o 6. Muchas gracias. Os dejo con Esther, que es el punto nacional de contacto para la CRC en España. Gracias, Cristina. Bueno, pues estoy aquí con vosotros. Tal y como ha dicho Cristina, soy punto nacional de contacto para las ayudas del Consejo Europeo de Investigación en España. Y de hecho, el seminario de hoy empezaré contando qué soportes damos, qué es un punto nacional de contacto, para luego pasar a explicar las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación y más adelante centrarnos ya en la parte de la propuesta, de cómo se evalúan las convocatorias y de qué recursos podéis utilizar para preparar vuestras propuestas. Para los que no lo conozcáis, un punto nacional de contacto somos las personas que estamos en cada uno de los países destinadas a ayudaros a participar en las distintas convocatorias europeas. Como sabéis, hay un programa europeo de investigación e innovación con un volumen de financiación importante y que se divide en distintas convocatorias. Yo trabajo en la Oficina Europea junto con otra gente que alguno de vosotros ya quizás conocéis, que se dedica a dar soporte en convocatorias de Marie Curie, del Reto 6 o de acciones de ciencia con y para la sociedad. Simplemente quiero que sepáis que estamos ahí y que podéis hacer uso de nuestros servicios cuando lo consideréis oportuno, si es que vais a participar en estas convocatorias. Pasamos ya a centrarnos en lo que son las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación y, en primer lugar, sí que me gusta siempre presentar qué es el Consejo Europeo de Investigación, que no es más que una agencia financiadora que financia proyectos individuales en la frontera del conocimiento. Como he dicho antes, forma parte del programa Horizonte 2020 y, por tanto, opera bajo las mismas normas financieras y bajo un paraguas de reglas que hay que respetar. Pero la filosofía y el modo de evaluación es diferente y eso es lo que vamos a intentar recalcar hoy en varios aspectos. En primer lugar, por el mismo objetivo del Consejo Europeo de Investigación, porque lo que pretende es elevar el nivel de excelencia científica en Europa y convertir Europa en un polo de excelencia y en un polo de atracción de talento internacional. Por lo tanto, lo que se busca siempre cuando hablamos del RC es impacto en términos científicos y no tanto impacto en términos comerciales o de innovación como se ve en otras partes de Horizonte 2020. Eso es importante. Por otro lado, los proyectos que financia son individuales y el proyecto debe estar claramente liderado por un investigador o una investigadora principal que ha de ser la persona idónea por perfil y capacidad para llevarlo a cabo. El único criterio que se utiliza para evaluar estos proyectos es la excelencia, tanto la excelencia científica, tanto del investigador principal como del proyecto. Y por lo tanto, los proyectos tienen que estar en la frontera del conocimiento, deben ser de alto riesgo, alto impacto y deben suponer un salto cualitativo respecto a lo que hay ahora mismo en el campo. El Consejo Europeo de Investigación, por tanto, no financia investigación incremental. No existen prioridades temáticas, es decir, son los investigadores los que deciden sobre qué quieren investigar, pero por cuestiones prácticas sí que hay establecidos 25 paneles de evaluación y es el investigador principal, sois vosotros como candidatos o candidatas los que debéis decidir a qué panel de evaluación enviáis vuestra propuesta. Luego veremos cómo hacerlo lo mejor posible. La financiación es sustanciosa porque los proyectos son a 5 años
como hemos dicho, son proyectos individuales y se os va a dar dinero básicamente para que montéis vuestros grupos de investigación, hasta un tope de 2,5 millones de euros, que puede verse incrementado todavía en 1 millón de euros más si necesitáis un equipamiento especial. Entonces, ¿cómo funciona el Consejo Europeo de Investigación? Pues a diferencia de otros programas de Horizonte 2020, el Consejo Europeo de Investigación está dirigido por científicos. Existe un consejo científico que está presidido por esa persona que veis ahí en la foto, Jean-Pierre Bourguignon, que es matemático. Hay, como digo, 22 investigadores de reconocido prestigio que con sus perfiles vienen a cubrir todas las áreas de expertise, todas las áreas del conocimiento, desde las humanidades hasta las ciencias de la vida, pasando por la física y la ingeniería, y las ingenierías. Este grupo de 22 dirige la estrategia de financiación y de evaluación del Consejo Europeo de Investigación. Entre otras cosas, decide cómo se reparte el presupuesto entre las distintas convocatorias y modalidades, cómo se organizan los paneles de evaluación, si son 25, si deben ser más o menos, y decide quién debe estar en esos paneles. Y decide también sobre los criterios y las preguntas de evaluación. También es responsable de la estrategia de comunicación del IRC. Acompañando a este consejo científico está la Comisión Europea, que es quien pone el dinero en las convocatorias y aprueba formalmente el programa de trabajo. Y por otro lado está la agencia ejecutiva, que es esto que veis aquí, ERCEA, que es quien implementa toda la maquinaria de evaluación de propuestas y gestión de proyectos activos. Así pues, tenemos una agencia de financiación que financia proyectos individuales. Hay que tener una idea en la frontera del conocimiento, aunque no importa la disciplina. Estos investigadores pueden estar en cualquier lugar del mundo y pueden tener cualquier nacionalidad, pero el proyecto debe desarrollarse en Europa, eso es importante. Y para valorarlos, lo único que utilizan es el criterio de excelencia científica, tanto para el investigador principal como para el proyecto. Pasamos ahora a ver qué categorías existen en el ERC y en qué consiste una propuesta completa. Existen, con el fin de poder comparar a los candidatos en pie de igualdad, 3 convocatorias principales. La primera es Starting Grant y es para aquellos investigadores que comienzan su andadura hacia la independencia. Entonces, el Consejo Europeo de Investigación les apoya para que den este salto definitivo a la independencia y monten su propio grupo. Luego está la categoría intermedia de Consolidator Grant para investigadores que quieren ya consolidar un grupo inicial de investigación. En algunos casos este grupo es realmente mínimo, a veces apenas existe y a veces sí que se tiene un grupo primero y simplemente se quiere establecer un grupo más sólido y más amplio. Y luego está la categoría de Advanced Grant para líderes reconocidos en un campo determinado que tengan un proyecto rompedor y que sean investigadores activos a día de hoy. Conforme se va avanzando en las distintas modalidades, la cuantía de las ayudas aumenta y la exigencia, como es lógico, sobre las capacidades del investigador principal también. ¿Y en qué temáticas? Bueno, ya lo hemos dicho antes, no hay temáticas preestablecidas. Todas las temáticas tienen cabida en el ERC. Pero para que la evaluación sea lo más precisa posible y lo mejor posible, las propuestas se distribuyen en 25 paneles temáticos diferentes. Esa elección del IP, del candidato o candidata, que decide a qué panel enviarlo. Cada uno de estos paneles que veis aquí en pantalla, que están divididos en 3 grandes áreas, por un lado está física e ingeniería, por otro ciencias sociales y humanidades y por otro lado ciencias de la vida, cada uno de estos paneles está compuesto por entre 12 y 15 evaluadores de perfil senior, que van a evaluar en el seno de ese panel unas 100 propuestas por convocatoria. Por lo tanto, los enfoques de los proyectos van a ser muy diferentes dentro de ese grupo de 100. Y eso es importante también a la hora de escribir y de configurar la propuesta. La cobertura temática de cada uno de los paneles puede variar con los años, si el Consejo Científico así lo decide. Y de hecho,
ha sucedido en el pasado. Por eso es importante controlar en el momento en el que se va a presentar el proyecto cuál es la configuración actual de los paneles y qué temáticas cubre cada uno de ellos. Una cosa importante también es que esta composición de 12-15 personas de cada uno de estos paneles se alterna con los años. En años pares evalúa un grupo de investigadores y en años impares otro. Y hay una cierta renovación de un 20-25% cada año, pero muchos de los nombres de los años pares se repiten en el año siguiente par. Es decir, en 2016, muchos de los evaluadores que le dan las propuestas en Starting Grant o Consolidator Grant son evaluadores que ya estuvieron en los paneles de 2014. Vamos a pasar ahora a ver en qué consiste exactamente una propuesta del Consejo Europeo de Investigación. Bien, lo primero que hay que saber es que para presentarse a cada una de las categorías que hemos visto antes es necesario ser elegible. ¿Y en qué consiste esto de ser elegible? Elegible es para saber si uno es elegible, se mira la antigüedad del título de doctor y se mira con fecha de referencia 1 de enero del año de la convocatoria en curso, es decir, para 2016, 1 de enero de 2016. Para ser Starting Grant es necesario tener una experiencia postdoctoral de más de 2 años, pero menos de 7, a 1 de enero de 2016. Para ser Consolidator Grant hay que tener una experiencia de más de 7 años de postdoctoral, pero menos de 12. En el caso de los Advanced Grants no se exige ningún requisito formal, no se exige el título de PhD, pero se exige una experiencia demostrada en los últimos 10 años. Y normalmente esta categoría está reservada para los investigadores que ya son investigadores senior y que ya tienen un grupo. Estos periodos de elegibilidad se miden de manera exacta y por tanto uno puede entrar o no en una convocatoria por cuestión de días. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Se pueden alargar estos periodos en determinados supuestos, en concreto en los casos de maternidad, paternidad o si ha habido una baja de larga duración, ya sea una baja por enfermedad propia o para cuidar a un familiar. Para la maternidad se extiende el periodo hasta 18 meses por hijo tenido antes o después del PhD. Y para documentarlo no hace falta más que el libro de familia o el certificado de nacimiento. Para el resto de los casos es la baja real lo que cuenta y por lo tanto hay que documentarla con pues certificados oficiales, bien de la Seguridad Social, bien del empleador, en el momento que se tomó la baja. Además de esta información sobre el título de doctor, hay que adjuntar, para ser elegible, una carta de compromiso de una institución de acogida. Existe una plantilla que no es necesario modificar, de hecho no se puede modificar y es la institución la que la firma y rellena. A través de esta carta, el ERC se asegura que en caso de concesión el centro va a dar al IP todos los recursos y el espacio necesario para llevar a cabo el proyecto, así como autonomía para gestionar los fondos de la manera más eficiente posible. Aparte de toda esta documentación, existen unos formularios online que hay que rellenar, incluyendo un cuestionario ético. Todo esto es relativamente sencillo de hacer, pero es bueno hacerlo con suficiente antelación para no tener sorpresas de última hora. El cuestionario ético se rellena, y esto es de obligado cumplimiento, y en caso de que haya algún supuesto que os aplique en vuestra propuesta, tendréis que adjuntar un documento de configuración libre en el que expliquéis cómo vais a proceder y cómo se va a respetar la legislación vigente y qué autorizaciones os harán falta. Pero no es necesario a fecha de envío de propuesta tener ya esas autorizaciones, porque la evaluación ética solo tiene lugar en caso de concesión de la ayuda y tras la evaluación científica. En esta parte online es importante que sepáis que se pueden excluir el nombre de hasta 3 investigadores que no queréis que lean vuestra propuesta. Esta opción se respeta y se puede hacer uso de ella con toda naturalidad. Además, en sí está la propuesta
que consta de dos partes bien diferenciadas. Por un lado hay un resumen de 5 páginas con un currículum al que se le suma 2 páginas de currículum y de trayectoria del investigador principal, y luego hay una segunda parte que tenéis aquí abajo, que es la propuesta científica de 15 páginas. Toda esta propuesta, toda esta documentación debe estar completa y debe estar enviada antes de la fecha límite. Como sabéis, en todas las convocatorias europeas las fechas límite son estrictas y si no se respetan, no se evalúa la propuesta. Entonces es muy recomendable registrarse pronto en el sistema y buscar ayuda por parte de las oficinas de proyectos internacionales de vuestros centros para que os ayuden a rellenar toda esta parte administrativa y configuren con vosotros un presupuesto realista. Este es el calendario que manejamos actualmente para las convocatorias 2016 y que de hecho esperamos que se repita de manera más o menos regular en años sucesivos. Las Starting Grants se publican junto con el programa de trabajo, es decir, junto con el texto de la convocatoria en verano, en julio más o menos, y esta convocatoria de 2016 ya cerró hace un par de semanas. En el caso de Consolidator Grant, abrió en octubre y cerrará en febrero, y para las Advanced Grant hay que esperar hasta mayo para que abra la convocatoria con fecha de cierre en septiembre. Tenéis además aquí en esta tabla cuál es el presupuesto asignado a cada una de estas convocatorias y cuáles son las fechas probables de resolución del final de la evaluación de las ayudas. Aquí lo único a reseñar es que normalmente el Consejo Científico decide poner la mayor parte de los fondos en las convocatorias destinadas a jóvenes investigadores, entre otras cosas porque es ahí donde hay mayor presión y hay mayor número de solicitudes. Entienden que es una prioridad financiar a la gente que está ahora en el momento de montar o consolidar su grupo. En resumen, en las convocatorias del ERC tenemos 3 categorías para poder competir con otros investigadores que están en la misma etapa profesional que nosotros. Y dentro de estas categorías se distribuyen en 25 paneles de evaluación para poder competir con gente que está en áreas de conocimiento cercanas, aunque dentro de estos paneles hay mucha variedad. La solicitud es relativamente simple, pero hay que entregarla completa y a tiempo. Y como dentro de cada panel se van a revisar del orden de 100 o 100 y pico solicitudes y es un proceso exigente, hay que cuidar mucho el proyecto escrito. Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes partes del seminario. Entonces, una vez enviada la propuesta, ¿cómo es el proceso de evaluación? Bueno, lo más importante del proceso de evaluación del ERC es que es un proceso que tiene 2 etapas distintas en las que participan perfiles de evaluadores diferentes y en la que van a revisar partes de la propuesta diferentes. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de escribir las 2 partes porque deben ser complementarias, pero deben también poder leerse por separado y deben tener distintos niveles de complejidad. Veremos que en una primera etapa el presidente de panel distribuye las propuestas entre los evaluadores, entre los 12-15 evaluadores de cada panel. Se hace por afinidad temática con el proyecto y según los descriptores que vosotros habéis puesto para identificar vuestra propuesta, que esto es algo que se hace en los formularios online que habéis visto previamente. Los evaluadores, a su vez, han declarado previamente cuáles son sus áreas de expertise y con estas 2 informaciones se hace el encaje. Cada propuesta tendrá un revisor principal asignado y probablemente 2 o 3 más que lean la propuesta en su parte B1, esto es, las 5 páginas de resumen de proyecto más vuestro currículum y trayectoria. Entonces, en una primera etapa, cada evaluador puede llegar a leer 30-40 propuestas. 3 o 4 miembros de panel escogidos revisarán, como digo, este resumen de 5 páginas, el currículum y la trayectoria. La evaluación se hace en remoto en esta primera fase y cada evaluador puntúa y valora las propuestas, tanto el proyecto como vuestra candidatura,
y elabora unos informes de evaluación. Estos informes se envían a Bruselas y los evaluadores, los miembros de este panel, se reúnen también en Bruselas y deciden por consenso quién debe pasar a la segunda fase. Aunque depende del panel y del año, normalmente pasan a segunda fase un 25% de las propuestas que llegan al panel, que son estas que veis aquí en la diapositiva que reciben una A. En realidad, uno cuando pasa a segunda fase no recibe más que una notificación del ERC diciendo que está en el step 2 de la evaluación y que le invitan a tener una entrevista en Bruselas. Ahora veremos. En fase 2, lo que sucede es lo siguiente. Las propuestas vuelven a ser revisadas en remoto por algunos miembros de panel. Ahora los evaluadores tienen acceso a la propuesta completa, es decir, a las 5 páginas de resumen y a la propuesta completa de 15 páginas, al B1 y al B2. Por otro lado, desde el propio panel se ha decidido quién puede hacer de referee externo para hacer una revisión especializada y más técnica de los distintos proyectos. Los referees externos, que como digo son elegidos por el propio panel, al contrario que los panelistas, revisan una o unas cuantas propuestas y por lo tanto no tienen una visión de conjunto de la convocatoria y no participan en las reuniones de consenso. Su voz no está en las reuniones de evaluación final. En las categorías de Starting y Consolidator Grant, la revisión de panelistas se completa además con una entrevista, como os he dicho. En esta entrevista, el candidato tiene unos 5 o 10 minutos para presentar su proyecto y el panel ahí suele plantear al candidato o candidata todas las preguntas que han planteado a su vez los referees externos o las propias que ha suscitado entre los panelistas sobre la viabilidad del proyecto, sobre su carácter rompedor, sobre lo que consideren. El panel, después de esta entrevista, con los informes de los referees externos que ya tienen y con los informes propios del panel, toma una decisión teniendo en cuenta todos los elementos. Al final del proceso se financiarán del orden de del 12 o el 15% de las propuestas que llegan al principio. Es decir, en fase 2 la probabilidad de éxito, la tasa de éxito es de aproximadamente un 50%. Bueno, veis aquí que previa a la entrevista está esta revisión por parte del panel y de los referees externos, después está la entrevista y finalmente se toma la decisión final. Al final de todo el proceso, ya sea en fase 1 o fase 2, uno recibe una calificación que puede ser A, B o C y todos los informes de evaluación. Los mejor calificados reciben una A y con un poco de suerte recibirán financiación. Las propuestas consideradas intermedias recibirán una B y las menos competitivas, que son las que no pasan a fase 2, recibirán una C. Es importante leer el texto de la convocatoria porque las propuestas que no pasan a fase 2, bien con una B o con una C, pueden estar sometidas a algún tipo de restricción a la hora de volver a presentarse en convocatorias sucesivas. Actualmente, de hecho, para la gente que tiene una B en fase 1 hay un año de penalización, para la gente que tiene una C en fase 1 hay 2 años de penalización. Pero esto, como digo, puede cambiar y por lo tanto hay que revisarlo llegado el momento. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de evaluación? Bueno, esto es para que veáis cómo se distribuyen las A's, B's o C's. Normalmente el 25% en fase 1 son las A's, la franja intermedia del percentil 25 al 50-60 son las B's y del 60 al 100 son las C's. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Hemos dicho ya que el Consejo Europeo de Investigación solo mide la excelencia científica del candidato y de su propuesta y que el ERC financia proyectos novedosos y de riesgos. Pero ¿en qué se traduce todo esto en el proceso? Bien,
una cosa importante es que el texto de la convocatoria, es decir, el programa de trabajo, que es algo que, como digo, está publicado desde el mes de julio, tiene las preguntas de evaluación tal y como las tienen que responder evaluadores de panel y referees externos. Entonces, vamos a ver cuáles son. En lo que se refiere al proyecto de evaluación, tienen que contestar hasta qué punto el proyecto se refiere o se enfoca a retos importantes, hasta qué punto sus objetivos son ambiciosos y van más allá del estado del arte, y hasta qué punto, y esto es especialmente crítico en estas convocatorias, se trata de una investigación de alto riesgo, alto impacto. Pero también tienen que evaluar en fase 1, ahora estamos hablando sobre todo de fase 1, es decir, de lo que evalúan con el B1, hasta qué punto la propuesta es viable teniendo en cuenta que se trata de una propuesta de alto riesgo, alto impacto. Esto en lo que se refiere al B1. En lo que se refiere a la fase 2 de la evaluación, esto es, con el B1 y el B2, además tienen que evaluar hasta qué punto las metodologías son apropiadas para alcanzar los objetivos planteados, hasta qué punto se van a desarrollar, de hecho, nuevas metodologías y hasta qué punto también las escalas de tiempo y los recursos planteados son los necesarios y están justificados. Como veis, estos tres elementos que se evalúan sobre todo en fase 2, hablan también de la viabilidad y de la naturaleza novedosa o rompedora del proyecto. Por lo tanto, tienen que estar de alguna manera ya recogidos en el B1. Así pues, la primera parte de la propuesta debe reflejar claramente dónde reside la novedad, porque esto es crítico, y el salto conceptual que se pretende dar, pero al mismo tiempo debe dar cuenta de la viabilidad de la propuesta. Por lo que, como digo, ciertas nociones de metodología del plan de trabajo o mitigación de riesgos deben estar contempladas. Por su parte, la memoria extendida de 15 páginas debe informar en mucho mayor detalle de cuáles son los métodos o planes experimentales y de cuáles son los recursos que se quieren poner a disposición del proyecto. Pero debe ser perfectamente coherente con la primera parte. Y esto es importante porque las incoherencias se evalúan mal, como es lógico. Thank you. Entonces, cosas a incluir, desde luego, pues un objetivo principal, idealmente con algunos, pero no muchos, subobjetivos, donde uno claramente ponga el acento en los aspectos más novedosos, y en esta sinopsis extendida tiene que quedar ya muy claro y muy bien delimitado cuál es el estado del arte, cuáles son las limitaciones actuales y cómo uno va a abordar o a sobrepasar estas limitaciones actuales. Tiene que haber algo de metodología, de cuáles son los retos que uno enfrenta, de cuáles son los riesgos de los que uno tiene que ser plenamente consciente, y estamos hablando siempre de riesgos científicos, y cómo mitigar esos riesgos, bien porque se tienen resultados preliminares prometedores, bien porque se tienen planes de contingencia, bien porque se tienen hitos intermedios que merece la pena subrayar. Es muy importante resaltarle al panel cuál es el impacto potencial de todo esto y cómo este impacto potencial es relevante para todos ellos, y a veces, sobre todo en aquellos casos en los que esto pueda ser crítico para la viabilidad del proyecto, se puede hablar de cuáles son los recursos o de cuál es el equipo que va a estar detrás de esa propuesta, siempre en términos de expertise, no en términos de nombres. Entonces, la mayor parte de los evaluadores lo que nos dicen es que es la falta de claridad o por querer ser generalista, ser ambiguo, que los B1 es el fallo más común en esta primera parte de la propuesta. O también no tener bien identificados cuáles son los riesgos y cuáles son las limitaciones del enfoque que se da. Por lo tanto, hay que evitar siempre la falta de concreción y hay que buscar claridad. En lo que se refiere al B2, hay que
procurar no ser excesivamente redundante porque van a tener las dos partes de la propuesta en este caso, pero es importante incluir información de un mayor nivel de detalle y más atractiva para el experto, para el remote referee. Lo que suelen recomendar es que uno escriba primero el B2 y tras un ejercicio de destilación y de revisión importante extraiga los mensajes más fundamentales para con ellos configurar el B1. He puesto aquí la parte de recursos del B2. El B2 veréis que tiene 3 apartados, dentro de los cuales uno puede reestructurar la información como quiera, y eso es importante, pero hay un tercer apartado que es el de recursos, en el que tendréis que establecer cuál es el presupuesto estimado de vuestro proyecto. Y hay una tabla que hay que rellenar, que es bueno respetar, y para la cual es importante que os pongáis en contacto de nuevo con vuestra oficina de proyectos, porque son las normas contables de la institución las que cuentan, y para hacerlo de una manera realista, lo mejor es que sean ellos los que os den unos costes estimados. Sois vosotros los que tenéis que justificar los perfiles, los equipamientos que necesitáis, qué tipo de trabajos queréis hacer, pero son ellos los que os deben dar cómo eso se refleja en un presupuesto real en una institución determinada. Entonces, para resumir, tanto el B1 como el B2 tienen que ser un ejercicio activo vuestro para captar con el escrito todo el rato la atención del evaluador, favorecer su comprensión teniendo en cuenta que van a ser, en un caso, evaluadores generalistas y en el otro más especialistas, en la fase 2, y también, en lo posible, favorecer la memoria y el impacto la huella que esta propuesta deja en los evaluadores. Vamos a ver ahora cómo se evalúa el perfil del investigador principal. Me voy a centrar sobre todo en los perfiles de Starting Grant y Consolidator Grant. Si en algún caso hay dudas sobre el Advanced Grant, lo podemos ver luego. En lo que se refiere a la evaluación del investigador principal, los evaluadores lo que están buscando es perfiles con potencial de liderazgo y que hayan demostrado ya en menor o mayor medida, según sea Starting o Consolidator, una cierta independencia científica con resultados pues, de impacto, que hayan ya suscitado el interés de la comunidad. Entonces, las preguntas que van a tener que contestar son: ¿hasta qué punto el investigador principal ha demostrado ya la habilidad o capacidad para proponer investigación rupturista o de frontera? ¿Hasta qué punto ese investigador principal ha dado pruebas de ser independiente y creativo científicamente hablando? ¿Y hasta qué punto sus resultados hasta ahora han ido más allá del estado del arte? Luego hay una cuarta pregunta que se evalúa en fase 2, que tiene que ver con el compromiso del investigador principal con respecto al proyecto. Sabéis que aquí tenéis que dedicar, en el caso de los Starting Grant, al menos un 50% de vuestro tiempo de trabajo al proyecto, y en el caso de los Consolidator Grant un 40%. Esta pregunta no se responde solo con este porcentaje, pero es cierto que para los perfiles más junior este porcentaje suele ser un mínimo, y la mayor parte de los Starting Grant están a un porcentaje de dedicación que ronda el 70, el 80, el 90%. ¿De acuerdo? Luego puede haber variaciones porque obviamente, dependiendo de cuáles sean vuestros otros compromisos en proyectos europeos, tenéis que hacer esto compatible con el resto de actividades. Pero es simplemente una indicación de cuál es lo más normal. Y como digo, no se responde solo con esto, porque los evaluadores lo que van a andar buscando es una coherencia entre lo que proponéis y vuestra trayectoria anterior. Si bien, efectivamente, el proyecto tiene que ser rompedor y no puede ser exactamente lo mismo que habéis hecho a lo mejor durante vuestra tesis o durante vuestra etapa postdoctoral. Para los Advanced Grant, la gran diferencia es que preguntan también sobre hasta qué punto los investigadores principales han demostrado haber sido capaces de guiar a nuevos investigadores en su carrera científica, ¿no? en su formación y en su carrera científica como jóvenes IPES.
Entonces, lo más importante en este apartado, en el que deberéis rellenar dos partes, por un lado está un modelo de currículum que se puede respetar y que es aconsejable respetar, y por otro lado está 2 páginas de trayectoria científica. Es imprescindible ser muy claro con la información que se da y por lo tanto muy honesto, y poner de manifiesto todos los méritos que puedan dar cuenta de independencia, liderazgo, visibilidad e impacto hasta la fecha. Entonces, algunos ejemplos que tenemos y que se nos ocurren a todos para demostrar esta independencia y esta visibilidad y liderazgo son las publicaciones que uno haya tenido y que han sido sin el supervisor de tesis, donde la contribución de uno sea clara y que pueden además idealmente estar relacionadas con el proyecto y haber suscitado ya un impacto importante en la comunidad, citas, o estar muy bien publicadas en revistas de alto impacto. Publicaciones también, por supuesto, como autor responsable, senior, proyectos como investigador principal, o en el caso en el que se hayan liderado paquetes de trabajo o tareas dentro de un proyecto grande también se pueden mencionar. Charlas invitadas, premios, estancias o colaboraciones con otros laboratorios a nivel internacional, o para los que ya hayáis tenido oportunidad de supervisar tesis o algún postdoc, ponerlo. Todo esto obviamente tiene que estar adaptado a la disciplina. Hay gente para las que las publicaciones no son tan importantes, pero sí las patentes o sí las monografías. Entonces, esto lo tenéis siempre que traducir a lo que sea relevante en vuestro campo. Por otro lado, el formato, y esto es común a toda la propuesta del RC, el formato de la propuesta es lo suficientemente flexible como para que lo adaptéis a vuestras necesidades. Entonces, es importante que en aquellos casos que lo consideréis oportuno, expliquéis los méritos que destacáis en la propuesta. Podéis añadir además datos generales de vuestra producción o explicar vuestra trayectoria y vuestras etapas previas y cómo se han ido configurando. Repite la última frase. Vale. Pues, como digo, podéis explicar todos los méritos que queráis, añadir datos generales de vuestra producción. Se ha perdido la conexión. Vaya. Intentando reconectar. Ay. A ver, vuelve a intentarlo. Sí, hola. Perdón, que creo que se ha cortado la conexión. Estaba diciendo que en el currículum es importante que expliquéis los méritos, que añadáis, si lo consideráis oportuno, datos generales de vuestra producción, y que también podéis explicar cuáles han sido vuestra trayectoria previa y cómo se han ido configurando vuestros intereses de investigación. Sabéis que podéis dar en la parte del currículum vuestro número de identificación de investigador para que os busquen en las bases de datos y un link a una página web. Entonces, normalmente los evaluadores lo que van a penalizar más aquí es que haya una falta de coherencia entre lo que proponéis y cuál es vuestro expertise, que os falte, por ejemplo, alguna pata de conocimiento básica y no propongáis algún perfil o alguna colaboración que pueda cubrir esa competencia, y a lo mejor que no hayáis estructurado o seleccionado suficientemente la información. Porque, y esto aplica tanto a la parte de trayectoria como del currículum, en el ERC es mucho mejor seleccionar los hitos más importantes en favor de poner de mucha información, ¿no? Eso es una cuestión más de calidad que de cantidad. Entonces, ahora
Ya hemos visto en qué consiste el proceso de evaluación, en qué consiste una propuesta, luego quizás tengáis preguntas más de detalle. Yo ahora os quiero dar recursos que yo creo que son muy útiles a la hora de configurar la propuesta y a la hora de plantearse participar en estas convocatorias, para decidir primero si uno es un candidato adecuado, cuál es el panel idóneo para enviar mi propuesta, o cómo puedo escribir yo la propuesta para que sea lo más atractiva posible para el panel. Entonces, ya hemos visto que en lo que es el texto de la convocatoria, que es lo que llaman el programa de trabajo, están escritas las preguntas de evaluación y hay una primera descripción de los paneles. Entonces, esto es importante tenerlo, consultarlo a tiempo y tenerlo, digamos, como documentación de cabecera. Además, lo que es el portal del ERC, aquí lo tenéis, tiene dos páginas tiene varias páginas muy informativas, pero hay dos que son importantes. Una es la información con los paneles de evaluación. Los paneles de evaluación son públicos después de que se hayan resuelto las convocatorias. Como sabemos que se alternan en años, vosotros podéis ir a ver quién estuvo en los paneles de 2014 y haceros una idea de la variabilidad de perfiles que hay dentro de un panel. Eso os ayuda primero a decidir si ese es el panel más adecuado para vosotros y segundo a saber cómo escribir, a qué nivel de detalle escribir para que esa información que vosotros ponéis ahí, para que ese proyecto que vosotros ponéis ahí sea atractivo y sea relevante para esa gente en concreto. Eso por un lado. Los presidentes de panel, por ejemplo, es algo que sí podéis controlar ya a fecha de publicación de la convocatoria. Este pantallazo es antiguo y entonces ahora mismo ya están publicados los presidentes de panel de 2016. Por otro lado, tenéis una base de datos muy completa de todos los proyectos que ya ha financiado el ERC en convocatorias pasadas. Entonces, podéis hacer una búsqueda por categoría para poder comparar perfiles en la misma categoría Starting Grant o Consolidator Grant y por panel, de nuevo, por la numeración del panel, que es PE1, PE2, PE3, LS1, LS2, etcétera. Además, podríais hacer una búsqueda libre por descriptores. Si vosotros, por ejemplo, trabajáis pues, en Alzheimer o trabajáis en nuevos materiales o en grafeno, podéis hacer una búsqueda para ver qué proyectos se han financiado. Entonces, eso os ayudará a ver, de un lado, quién ha recibido financiación en vuestra misma categoría en años anteriores y qué tipo de proyectos se financian. En lo que se refiere a los puntos nacionales de contacto, me gustaría contaros lo que nosotros hacemos para intentar ayudaros. Tenemos un portal que es genérico para todas las convocatorias de Horizonte 2020 y que se llama eshorizonte2020.es, y aquí os podéis dar de alta en nuestros servicios de noticias y configurarlo para que os lleguen noticias de las cosas que os interesen. Si os interesa Marie Curie y ERC, pues podéis daros de alta en esto. Pero si os interesan también las convocatorias de salud, por ejemplo, también podéis recibir noticias relacionadas. Como sabéis, somos activos también en las redes sociales, si preferís esa manera de comunicaros con nosotros, y tenéis en este portal, y eso es importante, todos los contactos de la gente que, como yo, Puntos Nacionales de Contacto se dedica a ayudar a los investigadores. Hay una sección específica para el ERC que también podéis visitar, y luego lo que nosotros hacemos para las convocatorias de Starting Grant y Consolidator Grant es que tenemos un servicio de pre-revisión de propuestas. En este caso es muy importante que si queréis usar este servicio lo hagáis a través de vuestras instituciones, porque tienen que ser instituciones que estén en España y tienen que llegarnos las propuestas a través de las oficinas de proyectos europeos. Así nosotros controlamos que las instituciones están al corriente de que os presentáis y de que sois candidatos elegibles. Lo que nosotros hacemos es una revisión que obviamente no puede ser científica, como lo hace el ERC, porque nosotros no podemos replicar los paneles que tiene el ERC,
pero los revisores son investigadores senior muy acostumbrados a distintos procesos de evaluación y por lo tanto tienen la capacidad, digamos, de ver si sois capaces de responder claramente a las preguntas de evaluación, tal y como las formula el ERC, y de si la propuesta es clara, está bien estructurada y es atractiva. Obviamente estos evaluadores firman un acuerdo de confidencialidad y de ausencia de conflicto de interés. Existen fechas límites para que nos enviéis las propuestas, normalmente 6 semanas antes de la fecha de cierre. En este caso, para Consolidator Grant, nos podéis enviar propuestas hasta el 22 de diciembre. Así los evaluadores tienen algo de margen para hacer los comentarios y enviároslos de vuelta con margen a su vez para que vosotros los incorporéis si lo consideráis oportuno. La otra cosa que hacemos es preparar a los candidatos que pasan a fase 2 y que tienen la entrevista de Bruselas. Normalmente nosotros no sabemos quién ha pasado a fase 2 a menos que vosotros nos los digáis. Entonces es importante que si queréis participar en estos simulacros de entrevista, nos enviéis un correo electrónico, de nuevo puede ser a través de vuestras instituciones, para decirnos que habéis pasado a la fase 2 y que queréis participar en estas sesiones. Hacemos una sesión general de preguntas y respuestas para ver cómo es el proceso allí, cómo sucede la entrevista, qué cuestiones típicas surgen y luego reproducimos la entrevista en las condiciones más cercanas a la realidad que podemos simular. Para ello contamos con gente que bien ha pasado a la entrevista y ha conseguido la ayuda en ediciones pasadas, o bien panelistas que ya no están en activo en los paneles para evitar el conflicto de interés. Entonces se reproduce la entrevista y se os hacen también recomendaciones de mejora tanto en el discurso como en la presentación. Y por último, yo quería deciros que además de yo misma, tenemos al representante nacional, que es José Luis García, que es profesor de investigación en el CSIC. Existe otro punto nacional de contacto, que es Lucía del Río. Ella trabaja en el Instituto de Salud Carlos III, pero os da cobertura tan bien como yo y da cobertura a todo tipo de investigadores. Y que hagáis uso de nuestros servicios, digamos, y nos consultéis y nos escribáis todas las veces que sean necesarias para plantearnos las dudas que tengáis acerca de estas convocatorias. Yo he terminado y espero que ahora podamos resolver alguna cuestión, a lo mejor más concreta, y paso a Cris para que modere la sesión. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Hola. Hola, soy Cristina. Vamos a parar 2 minutitos para ir revisando preguntas, preparar las respuestas y os animamos, si tenéis micro, a que levantéis la mano y entonces os damos voz. En el panel de control tenéis una flecha roja, el micro en verde, un circulito azul y debajo el botón de levantar la mano. Si no tenéis micro, pues a través de preguntas vais escribiendo lo que necesitéis. Javier. Pausamos un momento, ¿vale?
Ya está. Vale. Muy bien, pues vamos a darle voz a Javier García. Creo que ya puedes hablar, Javier, si quieres plantear tu pregunta. Yo no le oigo. Yo no lo oigo. ¿Tú lo oyes? Bueno, las dos primeras preguntas que tenemos que siempre nos hacen es Javier, perdón. ¿podríamos demostrar que está dentro de la titania? Esa Javier, sería una buena pregunta. ¿Cómo está? ¿Cuál es la estructura? Y luego, si realmente, bueno, el tema de la reproducibilidad, nosotros no lo hemos hecho, no lo hemos conseguido hacer bien, incluso para los materiales de Acciona, claro, teníamos un estudiante de máster, tampoco es que fuera seguro que se fuera bien. Y luego, pues una reacción, aparte de la rodamina, que nos sirva a nosotros para caracterizar bien la actividad y ver si efectivamente el cambio en el band gap se traduce en un mejor uso de la luz visible. Hasta ahora imitábamos luz visible con un filtro de nitrito sódico para bloquear la parte ultravioleta de la lámpara de ultravioleta que tenemos. Javier, Quizá no sea tampoco la mejor cosa. te puedo. Y bueno, es lo que tenemos que sentarnos y ver cuáles son de todas las prioridades encaminándonos hacia publicaciones. Claro, hay filtros también que son camisas que se le ponen a la lámpara. Pero de nuevo tienen la misma idea, es que la luz que pasa es poca. La luz que emite en ultravioleta y le bloquea la ultravioleta. Hola. Hola. Bueno, creo que las preguntas de Javier eran para otro foro, porque lo que es la rodamina, yo no lo manejo. Entonces, sí que he visto aquí que se han planteado algunas preguntas, una sobre la elegibilidad. Y es que si podía repetir los periodos de elegibilidad. Entonces, voy a intentar explicarlo mejor. La elegibilidad se mide a fecha de 1 de enero, en este caso 2016, si estamos hablando de las convocatorias 2016. Para las convocatorias 2017 será 1 de enero de 2017. Entonces, a fecha 1 de enero de 2016, para ser Starting Grant, hay que tener una experiencia postdoctoral de al menos 2 años y como mucho 7. Es decir, el título de doctor tiene que ser posterior al 1 de enero de 2009. O sea, cualquier título de doctor posterior al 1 de enero de 2009 y anterior al 1 de enero de 2014 te hace automáticamente elegible a Starting Grant. Para Consolidator Grant, como son 7 o 12 años, el título tiene que ser anterior al 1 de enero de 2009 y posterior al 1 de enero de 2004. ¿De acuerdo? Estos periodos, como ya he dicho antes, se pueden alargar si uno ha sido madre o si ha tenido bajas por paternidad o de larga duración en caso de enfermedad propia o de un familiar cercano. Entonces, esto se calcula en días, en el sentido en el que si uno ha leído la tesis o tiene un título de doctor del 15 de diciembre de 2008 y tiene 20 días de baja por paternidad, es elegible a Starting Grant, porque esos 20 días le hacen llegar más allá del periodo de los 7 años. Pero si ha tenido solo 10 días de baja de paternidad, está fuera de la convocatoria. Entonces, a eso me refiero cuando digo que se calcula en días. Entonces, un doctorado de noviembre de 2010, que estoy viendo aquí, sí es elegible a 2016 y es elegible también a 2017 si no cambia la norma, que esperamos que no cambie. Sí. Luego hay una pregunta también sobre si un investigador puede pagar su plaza con el dinero del proyecto. Y la respuesta es sí. Todos los proyectos europeos, y el ERC no es una excepción,
uno puede imputar como coste su coste salarial, siempre en función de la dedicación. Es decir, si uno se dedica al 80% al ERC, puede pagar el 80% de su coste salarial completo, con cargo al proyecto. Y esto es independiente del tipo de contrato que tenga uno. Da igual si uno tiene un contrato por obra y servicio, en el marco del proyecto, si uno tiene una plaza de investigador titular en un centro público y por lo tanto es funcionario, o lo que sea. Eso, de nuevo, es importante que habléis con la institución, porque hay instituciones que tienen políticas distintas a la hora de cubrir el salario del investigador principal. Y de hecho hay distintas instituciones que tienen incentivos para que la gente se presente y que en caso de concesión pues tengan mejores condiciones. Pero eso es algo que tenéis que hablar con la institución. En cualquier caso, siempre se puede hacer en los límites de dedicación. Lo que uno puede cubrir es el 100% del salario si solo va a dedicar el 70% de su tiempo al ERC. Entonces, ¿se puede dedicar el 100%? Sí, se puede dedicar el 100%. El único inconveniente de esto es que si tienes otros proyectos vivos, hay cierto peligro de que aquello no sea compatible. De nuevo, hablando con la institución, probablemente lleguéis al mejor equilibrio posible y a la solución más realista. Vale, creo que la información sobre la composición de paneles ya la he contestado porque eso está en el propio portal del ERC. Y si no hay más preguntas, vamos a ver si hay alguna manita más levantada. Vale. Bueno, pues ya está, ¿no? Cerramos. Ya estamos. Muchas gracias a todos. Os animo a que si ha quedado alguna duda nos contactéis a posteriori vía correo electrónico o por teléfono. Y nada, mucha suerte a todos los que decidáis presentaros. Gracias. ¿Quieres decir tú algo?